y el título de esa conferencia es La Iglesia Viva. Este mundo que estamos viviendo está lleno de cientos y de miles de cosas que no son de Dios. Tenemos los aplausos al hombre, la vanagloria, el amor al dinero, tenemos la soberbia, ¿verdad?, de los logros humanos, la exaltación al hombre por el poder, por la construcción de grandes edificios, derroches de grandeza, de poder, de sabiduría, ¿verdad?, de libros, de conocimiento del hombre, ¿verdad?, que se aplaude a sí mismo por ir a la luna, por hacer esos viajes al espacio, ¿verdad?, y el conocimiento y mandar esas sondas espaciales en las galaxias. Es algo sorprendente. Lo malo de todo esto es que ellos buscan el reconocimiento. Y en este mundo, a comparación, hay una cosa, pequeñita cosa, ante los ojos del mundo, grande ante los ojos de Dios, que se llama la iglesia. Es una construcción de parte de Dios. Lo único que hay en este planeta Tierra y en el universo, de parte de Dios, lo único que hay en este planeta Tierra es la iglesia. Es lo único. No existe una piedra, no existe un zapato, no existe la cruz, no hay nada, la túnica de Cristo, no hay nada más que la iglesia. Además, esta iglesia es invisible, no es visible, es invisible, es 100% espiritual y además es indestructible. Nadie puede destruirla. Por eso Pedro dijo, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificarás la casa, la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, o sea, no podrán ser destruidas jamás. Esto está en Mateo 16, 18. O sea, Jesús le estaba diciendo que la iglesia nunca iba a ser destruida. Y como garantía tiene 2000 años. La iglesia empezó cuando murió Jesucristo y empezó la iglesia. Y vamos a Efesios 5:32. Es importante como que volvamos al principio y nosotros nos demos cuenta qué es lo que significa la iglesia. Dice aquí en Efesios 5:32, Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia. O sea, este misterio era algo misterioso, no se sabía, no había antecedente de la construcción de la iglesia. Desde el Antiguo Testamento era algo que estaba estaba escondido y nadie lo sabía hasta que no fue revelado al apóstol Pablo. No le fue revelado a ningún otro discípulo más que a Pablo. Dios le reveló que esto era un misterio y que había estado escondido. Y esta palabra iglesia en el griego es la palabra eclesia con doble K de kilo, eclesia, y significa congregación o lugar de reunión. Quiere decir pues que la iglesia no es las paredes, no es el techo, no es la alfombra, sino es el lugar donde nosotros nos reunimos a alabar al Señor. Es verdad, y Jesús dijo, donde están dos o más reunidos en mi nombre, yo ahí estoy, Mateo 18:20. Y en Dios, cuando permite que Jesucristo muera y resucite, les dijo, espérense 50 días que yo voy a regresar y mandaré al Paracletos cuando ustedes estén reunidos. Y Jesús asciende, ellos esperan 50 días, estaban en oración, y en ese momento se juntan y empieza a predicar Pedro, y en ese momento cae el Espíritu en Pentecostés y empiezan a convertirse muchísimas personas y inicia la iglesia. Vamos a Romanos 16. En Romanos 16 a mí me impacta este texto
Porque déjame decirte, la columna vertebral de la doctrina cristiana es el libro de Romanos. La esencia pura de todo el conocimiento de la doctrina que Dios dejó está escrita en un libro y se llama el libro de Romanos. Por eso es importantísimo que tú estudies el libro de Romanos versículo por versículo. Y Dios en este libro deja como en broche de oro, como el sello, como el último renglón escrito, la iglesia. Y dice aquí en Romanos 16:25, en el último capítulo, este libro obviamente del libro de Romanos tiene 16 capítulos y tiene 433 versículos y ocupa los últimos para hablar de la iglesia, como queriendo dejarlo al final como algo muy importante. Y dice Romanos 16:25, y al que puede confirmarnos según mi evangelio, a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Ya vimos que esto era la iglesia, y dice aquí el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan o para que obedezcamos la fe. Quiere decir que Dios quería que por medio de la iglesia tú fueras edificado, que nosotros fuéramos construidos por medio de la iglesia, que tú aprendieras y fueras enseñado y fueras exhortado y crecieras en la iglesia, no allá, no atrás de la televisión, no por internet, sino en la iglesia. Aquí en la iglesia es donde les digo yo, la casa del jabonero. El que no cae resbala, pero los otros cristianos estamos listos para levantar al caído y levantarlo y llevarlo cargando si fuese necesario. Otro ejemplo es un hospital. En un hospital hay heridos, en un hospital hay enfermos, hay camas y hay lugar de espera. Una persona que está en un hospital no se le manda a la guerra. Una persona que ha sido herida se manda al hospital a que se restaure. Y la iglesia también tenemos, esto es un hospital. Unos están al frente y están predicando y van a la batalla al frente, y otros de repente sale por allá herido, le dan una pedrada en la cabeza, se le metió un bikini en el ojo y ¿verdad? Se le metió un mal pensamiento y lo llevamos a restauración para que el hermano salga ese mal pensamiento, y oramos por él y espérate, aguántate, y otros están luchando, y esto es un hospital. No es físico, es espiritual. ¿Sabe Dios cuántas por esta puerta llegan heridos? Con su alma herida, queriendo llorar, desgarrarse la vestidura, y ya no pueden caminar un minuto más, un segundo más. Bienvenido a este lugar donde se restauran las almas. Es aquí donde vas a ser restaurado. No lo encontraste con la doctora corazón, no lo encontraste con el dinero, no lo encontraste con las mujeres, no lo encontraste con el sexo, no lo encontraste con las pastillas tranquilizantes. No lo vas a encontrar a nada, porque Dios se encargó que única y exclusivamente una persona pueda ser restaurada en la iglesia. No existe ningún otro lugar. Si no es la iglesia, entonces va a ser dinero, drogas, pastillas, tranquilizantes, y todo va a ser simplemente un paliativo que no te va a dar la seguridad que tú necesitas de tener paz y de tener ese gozo y de empezar a crecer en tu vida espiritual. Esto es la iglesia. Colosenses 1, vamos a Colosenses 1. En Colosenses 1 habla también de lo que es la iglesia. Tú te has puesto a pensar que una embajada, por ejemplo la embajada de los Estados Unidos que está en la Ciudad de México, la embajada principal de los Estados Unidos que está en México, y ellos tienen una oficina ahí sobre Insurgentes, casi enfrente de la zona rosa, y ese territorio de la embajada de los Estados Unidos, que es una manzana, totalmente una manzana completa, y ese territorio es territorio americano 100%.
Si adentro de la embajada sucede un accidente, un muerto, nace un niño, el encargado de controlar todo lo que sucede dentro de la embajada no es el gobierno mexicano, es el gobierno americano. Ahí sobre los pasillos en la embajada tú ves personas armadas y no son policías mexicanos, son extranjeros y ellos están cuidando el recinto de la embajada. Y esa embajada sucede en todos los países. También México tiene embajadas en otros países y ahí dentro de ese territorio, de esa casa, ese terreno, lo que sea, ahí México controla y es un territorio mexicano. Si nace un niño adentro de esa embajada, tiene la nacionalidad del país que representa la embajada. Y nosotros somos una especie de embajada, la iglesia. Aquí, este lugar es un lugar espiritual, 100% espiritual, repito. Y aquí es algo que Dios dejó. Aquí está Él presente. Tú no lo ves, pero está. Estamos siendo instruidos por su palabra, por sus mandamientos, por sus preceptos, por todo lo que Dios dejó de la palabra, y estamos siendo redarguidos, corregidos, enseñados, y estamos creciendo por medio de la palabra de Dios. ¿Dónde? En la iglesia. En Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes? Nosotros, los cristianos. Dice en el versículo 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjate nada más, qué increíble. Dios dice: voy a dar mis riquezas de mi sabiduría y de mi conocimiento a la iglesia. Y Dios viene y desborda en nosotros un conocimiento y una sabiduría que no es humana, es espiritual, delegada por Dios, y nos las da a nosotros para que nosotros podamos vivir una vida plena como Dios quiere que tú vivas. Una vida en santidad, una vida en gozo, una vida de esperanza, una vida llena de conocer, de discernir, de saber, de oír y de poder entender lo que sucede alrededor de todo lo que estamos viendo y de todo aquello que nos aflige. Para esto es el diseño de la iglesia. No es sabiduría humana, no es el pensamiento de Sigmund Freud, no es el pensamiento de los psicólogos, sino es el pensamiento de Dios que hace trizas a los sabios de este mundo, como lo dice 1 Corintios capítulo 1. Dios enloquece el pensamiento de ellos por medio de la sabiduría de Dios. Y cuando tú empiezas a entender esta sabiduría, inexplicablemente, no hay un manual que se te diga: mira, aquí está, no un manual, ¿verdad? Como que digas: a ver, dame todo lo que significa el amor. No, Dios no escribió así la Biblia. Y aunque tú la leas, no vas a encontrar, ¿verdad? No es un diccionario, sino es un libro que cuando tú lo estás leyendo, algo sale de aquí, sabiduría de Dios, y estás leyendo un salmo y sale la sabiduría de Dios, y tú en ese momento estás adquiriendo la sabiduría de Dios y el conocimiento y la inteligencia de Dios, y vas a poder llevar una vida como Dios quiere. No necesariamente que tú estás leyendo un salmo, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Simplemente con ese salmo que tú estás memorizando y repitiendo, eso te sirve para que tú seas feliz. Eso te sirve para que tú tomes una buena decisión el día de los negocios, para que puedas dar un buen consejo. No importa por dónde empieces. Por ejemplo, este es como el queso que está en hebras, ¿cómo se llama? Oaxaca, ¿verdad? ¿Por dónde le cortas? ¿Le buscas la última hebra? No, le entras por donde sea, ¿no es cierto? Así es la Biblia. Si tú le entras por Apocalipsis, o le entras por Génesis, o le entras por los Salmos, o le entras por los Evangelios, es Biblia y Dios te va a hablar.
No hay tal cosa de que debes de empezar por aquí, la ABC, no existe eso. Dios escribió la Biblia y la Biblia tú la puedes abrir donde tú quieras y ahí donde tú le entiendas, eso es lo que te está hablando Dios. Si no le entiendes, sáltate y vete a otro fragmento, a otro capítulo, y cuando tú le entiendas y tú estás leyendo, eso es lo que Dios te está hablando. Y dice aquí en el versículo, adelantito en el capítulo 2, versículo 2, para que seas consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. O sea, la iglesia está haciendo que tú entiendas lo que nadie puede entender. Si tú le dices a una persona, la Biblia le llama una persona natural, que no tiene el Espíritu Santo. Tú le dices a una persona, ¿sabes qué? Yo voy a estar en la eternidad y voy a disfrutar la presencia de Dios y voy a estar en el milenio y ya no va a haber muerte, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber llanto y voy a tener un cuerpo totalmente glorificado. Y tú le estás platicando a una persona que no tiene Cristo y ¿sabes cómo te va a hacer? No entiende. Simplemente se va a quedar en la luna. No entiende. No lo puede entender. No, yo cuando me muera me voy al pozo y quién sabe qué pase ahí. Una persona natural. Pero una persona que está llena de este conocimiento de Dios sabe que no nos quedamos en el pozo. Sabe que ese cuerpo va a dormir. El cuerpo del cristiano duerme, pero el espíritu del cristiano llega a la presencia de Dios, ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu, y llegamos a ver los ojos de papá Dios. Y cuando estemos en la presencia de Dios, y nosotros, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice, no porque la Biblia, claro que es un papel que se va a quemar, se va a destruir. Yo he tenido varias Biblias que se han echado a perder por viejas, pero ese es el papel, pero la letra no muere. La letra que yo he creído y verdad y para que yo pueda entender lo que está escrito en la Biblia, necesito un poder sobrenatural. Se llama fe y no es mía. Y por eso dice la Biblia que Dios dice que Él ha dado un poder de fe a cada uno de nosotros. Y entonces cuando tú le dices, a ver, no entiendo, Señor, dime lo que yo quiero, lo que cree mi esposa, lo que creen aquellos, está bien loco este pastor, a ver, yo quiero ver, a ver, que tú me muestres. Y cuando tú le preguntas a Dios que te muestre y te diga, Dios te va a abrir unos ojos espirituales y vas a entender lo que no entendías. Tus ojos espirituales van a cobrar vida y vas a entender, esto va a ser una historia y no es una historia que alguien que pasó o que va a pasar, sino es una historia que está aquí tu nombre. Tú vas a ver los salmos, ese soy yo. Ese salmo yo se lo debía haber escrito a Dios y tal cual. Es así porque dijo Jesús que nuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Aquí hay fragmentos de tu vida que casi que dicen tu nombre, porque sabes que son para ti. Y eso no sucede con un libro normal. Vamos al nacimiento de la iglesia, en Hechos capítulo 2. Cuando la iglesia nace, ¿te imaginas? Estaban todos reunidos, fíjate, vamos a ver el contexto, es importantísimo. Estaban todos reunidos, los discípulos, estaban ahí todos reunidos, ¿verdad? Y ahí todos, acuérdense que estaban siendo perseguidos. Ellos pensaban que también los querían matar y si los querían matar, estaban todos ahí metidos en un cuarto, todos reunidos y estaban orando. Y de repente nace la iglesia y predica Pedro. Y entonces empieza a caer el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Y empieza un avivamiento en ese lugar y había gozo y se restauraban las personas. El homicida caía hincado y lloraba, perdóname Dios, y caía y se restauraban los matrimonios y sanaban de cáncer y sanaban de tantas enfermedades. Y todos los que estaban en ese lugar, en un recinto similar como este, estaban todos pero viendo todo ese milagro, unos callados, unos llorando, unos con gozo. Debió haber sido el momento más indescriptible que marca la Biblia. Sin lugar a duda,
sin lugar a equivocarme. Yo creo que de los momentos más fantásticos que habla la Biblia es cuando Jesucristo resucita. Y el segundo, cuando nace la iglesia. Resucita Jesús y empieza a dar vida a la iglesia. Y entonces los cojos sanaban y los sordos empezaron a oír y los ciegos empezaron a ver. Debió haber sido algo maravilloso estar en ese momento. Si hay algo en la Biblia que yo quisiera regresar a ese momento y vivirlo, es ese: el nacimiento de la iglesia. Y dice, narra en el libro de Hechos que salían dentro de ellos como flamas de fuego, describiendo la presencia del Espíritu Santo. Y eran llenos, salían gozosos. Llegaron todos tristes y a lo mejor con sus muletas, en sillas de ruedas, pero salieron de ese lugar todos sanos. Y sobre todo su corazón, no había tristeza en ellos. Y empezaba a correr los años en la iglesia. Empezó a nacer la iglesia tal y como nosotros la conocemos ahora. Dice en Hechos 2:41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Inmediatamente, ¡pum!, se convirtieron 3,000. Y decían: ¿dónde sirvo? ¿A dónde voy? ¿Dónde hay un estudio de Biblia? Pedro, ¿tú me podrías discipular? Oye, Juan, y estaban los discípulos y se convertían. ¿Dónde compro la Biblia? ¿Quién me podría dar un fragmento de la Biblia? ¿Dónde puedo, dónde doy mis diezmos? ¿Dónde puedo servir? Mis manos, no tengo dinero, pero quiero servir, a cargar, a acomodar las sillas. Pedro, ¿qué puedes hacer conmigo? Y se empezaron a juntar 3,000 personas. Hace 2,000 años nacía la iglesia. ¿Te imaginas el gozo? Aplaudámosle al Señor. Dice en el versículo 42, aquí en Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina. Estaban dedicados a la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la integridad unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Hermano, te invito a comer a mi casa. Vamos, sí, vamos a comer con el hermano. ¿Qué tienes que decirnos? Platicarnos de Dios. Y mira, pues estaba escrito desde antes Dios que iba a venir. ¿Cómo no sabía? Yo no sabía todas estas maravillas. Y había una necesidad de escuchar la palabra de Dios. Nacía la iglesia. Era una iglesia viva. Era una iglesia que quería ser edificada, que quería saber más. Seguramente debieron de haber sido un puñado de personas. Cuando nace la iglesia, no eran 1,000, por favor, no eran 1,000. Era un puñado. Acuérdense cuántos eran. Discípulos, apóstoles, 12. Y los 70 servidores, más las mujeres. ¿Cuántos se te ocurre que sean? Era un puñito de personas. No eran cientos. Dibujan en las películas que Jesús, ¿verdad? En las películas de Hollywood, que Jesús entra a Jerusalén y le aplauden 10,840,000 personas. Eso no es cierto. Eran tan solo unas personas que aplaudían a Jesucristo entrar a Jerusalén. ¿Tú sabes cuántos falsos ungidos llegan a Jerusalén haciendo lo mismo que Jesús actualmente? Cientos, cada día, por los pasillos. Los ves con unas túnicas y van, y mujeres atrás de ellos. Todos los días llega gente loca a Jerusalén haciendo lo mismo. Todos los días. ¿Tú crees que identificaron a Jesús? No. Más era para unos poquitos. El momento más de los momentos más que narra la Biblia, que Jesús le predica a 5,000 porque les daba de comer y les dijo: ahora no les voy a dar de comer.
Y dije, si no nos das de comer, no nos vamos. Y 5,000 personas se van. Y volteé a ver a Jesús, a los 12 discípulos, estaban todos perplejos. Y dice, pues nosotros, ¿y ustedes también se van a ir? Y los encara, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro, que era el vocero del grupo, dijo, ¿y a dónde más podemos ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. La iglesia nacía. Si quieres anotar, no vas a alcanzar a leer, si quieres anotar estos versículos. En Hechos 1:15, que estaban reunidos como 120 personas, así empezó la iglesia, con 120. En Hechos 2:41 dice que se añadieron 3,000 personas. En Hechos 4:4, el número de los creyentes varones aumentó a 5,000. En Hechos 5:14 dice que aumentaba grandemente el número de los que creían, tanto hombres como mujeres. En Hechos 6:1 dice que creció el número de los escogidos. Y cómo lo vamos viendo que empieza a crecer, a crecer, a crecer. Tenían ese favor de Dios y estaban gozosos. Y solamente una vela prendida puede prender a una vela apagada. Nunca una vela apagada puede prender a una vela apagada. Tenemos que estar gozosos. Y cuando hay gozo en tu corazón, las personas se van a acercar y te van a decir, ¿a dónde vas? ¿Qué haces los domingos? ¿Por qué regresas tan contento? ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué no tienes miedo a los balazos? ¿Por qué no tienes miedo a los secuestros? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué te sacaste en la lotería? ¿O cuántos millones tienes en el banco? Y tú le vas a decir, tengo a Cristo y voy a mi iglesia en las mañanas. Y voy a la iglesia. ¿Y sabes cómo vienes? Gozoso. Y la gente te está viendo. El borracho, el drogadicto, te están viendo, te están observando por las ventanas. A ver qué hacemos los locos cristianos. Para el mundo es locura, pero para nosotros es la vida. ¿Qué haríamos nosotros sin nuestra iglesia? Se sigue construyendo como si faltase uno más. Siempre hay una silla dispuesta para invitar a una persona y traerlo. En la iglesia, crecía la iglesia. En Hechos 6:1 creció el número de los escogidos. En Hechos 6:7 el número de los discípulos se aumentaba grandemente y muchos sacerdotes se convertían a Cristo. Y los importantes, este avivamiento que empezaba en Samaria, en Jerusalén, inmediatamente afectó a Samaria. A un pueblo donde habían sido enemigos. Jerusalén y Samaria habían sido enemigos. Acuérdense de la mujer samaritana. Dijo, los de Jerusalén y los de Samaria no los hablamos. Y empezó a llegar el evangelio a esos lugares. Es como si llegaras tú a predicarle a tu compadre que te odiaba o que tú lo odiabas a él. Y cuando nosotros sabemos que hemos sido lavados y regenerados por la sangre de Cristo, vas a empezar a afectar la oscuridad de las tinieblas de las demás personas, porque Cristo está en ti. Y eso va a confundir el pensamiento de las demás personas. Y dice en Hechos 8:7, muchos tenían espíritus inmundos y eran sanados. En Hechos 8:8 había gran gozo en Samaria. Había gran gozo, estaban gozosos. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo y tenían ahora esperanza. En Hechos 9:35 muchos que vivían en Jope creyeron. Y seguía la iglesia creciendo. Y seguía creciendo. Y vida para el mundo seguía creciendo. En Hechos 11:24 y otra multitud se agregó en Antioquía. Ya se estaban afectando otras ciudades. Ya se estaban afectando otras familias. Ya estaban cayendo, saliendo de las tinieblas. Y en Hechos 12:24, y la palabra del Señor se multiplicaba. Y se multiplicaba y crecía y crecía. En Hechos 13:42, muchos rogaban a Pablo que les explicase la Biblia. ¿Te imaginas? En Hechos 14:21, muchos creyeron en aquella ciudad. Vamos a Hechos 16:5. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe
y aumentaba en número cada día. Confirmada. Fíjate nada más, qué precioso. Confirmada. ¿Sabes qué es confirmado? Identidad. Un borracho es borracho porque no sabe quién es. Una persona que tiene problemas sexuales porque no sabe quién es. Una persona que fuma porque no sabe quién es. Una persona que está triste y jetón todas las noches, en la tarde, bueno, aquí no hay ni uno así, y todo está enojado y todo le parece mal, está así porque no sabe quién es. Un enfermo no tiene esperanza porque no sabe quién es. Y dime lo que quieras. Cuando esas personas se reactiva su fe dentro de ellos y creen en Jesucristo, en ese momento esas personas se confirma su identidad, y la identidad que llega en un cristiano es: soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Tengo un padre y Él me cuida y Él me ama. Soy hijo de Dios y no quiero saber otra cosa más que tienes un padre que siempre te ha amado y que estaba esperando este momento para hacer la paz, para que tú hicieras la paz con Él. Ese es el Padre maravilloso que planeó el momento de que tú ibas a ser salvo. Él lo planeó. Él en su reloj, en su agenda maravillosa, escribió el momento en que tú le ibas a conocer. Porque no has muerto. Porque Dios ha tenido esperanza contigo. ¿Cuándo acaba la misericordia de Dios? Cuando una persona muere. En Hechos 17:4 dice que se convertían gran número de los griegos y muchas mujeres, no pocas, muchas, y seguía el evangelio, y se levantaban más ministerios, y se levantaban más músicos, y se levantaban más que quisieran servir al Señor, y se levantaban mujeres en el coro, y se levantaban en edecanes, y se levantaban a servir en las mesas, se levantaban a dar, y muchos llegaban: ¿qué necesitas, apóstoles, Pablo, Pedro? ¿Qué necesitas? Aquí traemos dinero. Y otros ricos traían sus propiedades, ofrecían para los estudios de Biblia y una camioneta para llevar a los hermanos que viven por allá, por el rancho, y crecía y crecía y crecía la iglesia. Nacía la iglesia. Empezaba la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, quiero que vayamos en Hechos 17:12. Hechos 17:12. Así que creyeron muchos en aquellos de ellos, y mujeres griegas de distinción, no pocos hombres, empezaban a impactar las clases sociales altas. La iglesia, ¿en dónde empezó? En unos pobres, en unos analfabetas, pescadores. Y de ahí empezó el evangelio, empezó el evangelio a tal grado que empezaba a impactar los círculos sociales de las altas esferas económicas, y empezaba y seguía la iglesia. En el capítulo 18, 9 al 10 dice: hablaban sin miedo. Dice: habla sin miedo, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad, le dijo el Señor a Pedro. En el 19:10, de modo que los que estaban en Asia, ya estamos hablando de otro continente, ¿verdad? Otro país, en los que estaban en Asia escuchaban la palabra de Dios. Y en Hechos 21:20 dice que ellos glorificaban a Dios, ya que eran millares de los que habían creído en Cristo. Ya no eran 120. Ahora está hablando de millares de personas. No es el número
No podemos juzgar a una iglesia por el número de los convertidos, de las personas que están dentro de una iglesia. Eso no es la cantidad, no es la cantidad, es la calidad. ¿Qué fervor tienes por tu iglesia? ¿Qué agradecimiento tienes por tu iglesia? Esa es la calidad de una iglesia. El fervor por servir, el fervor por escuchar la palabra de Dios, el fervor por amar a tu prójimo, amar a tu iglesia, tu santidad y tu servicio. ¿Recordamos la depravación moral que tenían los romanos? Los romanos, de hecho el imperio romano, el último imperio narrado en la Biblia, después de ahí ya no se levantó otro, según la estatua de Nabucodonosor en el libro de Daniel, que él narra, ¿verdad?, los últimos imperios, y ese fue el último imperio. No ha venido y no vendrá otro imperio más. Y ese imperio, igual que todos los demás imperios, han caído por la perversión sexual. El imperio romano era un imperio, bueno, pues por favor, nada más es cosa de que le eches una lectura a la historia de los emperadores romanos. Uno de ellos se casó con su caballo. Y se casaban con niñas de 6, de 7 años de edad. ¿Sabías tú que esas niñas salían embarazadas y muchas de ellas morían en el parto? Esto es el imperio romano. Y esa depravación moral empezó a impactar la sociedad. Empezó a impactar la sociedad, ¿verdad? Y ya estaban contaminados muchos esclavos, ya esclavas, ya había una depravación moral en Roma. Por eso Dios había dicho, Jesucristo dijo mismo, dice, he venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué estaba pasando en Israel? Había una depravación impresionante. No es como las películas lo pintan. No. Había una depravación de todos contra todos. No sé si te figura algo a los tiempos actuales. Tú prendes la televisión y aquel es mi novio y aquel es mi novia y ya tiene un novio, pero también tiene una novia. ¿Y cómo? Es lo que estaba pasando en aquel tiempo. Y sucedía porque parecía normal cuando alguien no te dice si eso está bien, si la Biblia está cerrada y tú no predicas, todo está permitido, ¿no es cierto? Yo platicaba en la conferencia de hace rato que nos íbamos a emborrachar con el cura, con el curita de mi colonia, por allá nos íbamos a emborrachar. El cura, ¿sabes cómo tenía la Biblia cerrada? Cuando se abre la Biblia, empieza la luz y empiezas a ver lo que antes nunca habías visto. Cuando llega Jesucristo y empieza la iglesia, ¿sabes qué empezó? A impactar a la depravación. ¿Por qué? Porque se empezó a predicar. Y empieza a predicarse, y empieza a predicarse, y empieza las personas a cambiar, porque nunca les dijeron que había otra forma de vivir. A mí no me lo dijeron. Si a mí me hubieran dicho, a ver Gustavo, ven para acá, siéntate, mira lo que dice la Biblia de tu vida. Si me hubieran dicho así, si me hubieran agarrado con la Biblia, no lo hicieron. ¿No hubo quién? De hecho, hasta que hubo quien, yo me convertí. Yo me acuerdo que tenía un líder, un pastor, no sé si pastor, y yo le llevaba mis ofrendas. Fíjate lo que hacía yo. Llevaba, sin Cristo obviamente, y llevaba mis ofrendas de mi negocio en una liga y se los llevaba al pastor los lunes. Y el pastor me los agarraba. Y me decía, ¿para quién es este dinero, Gustavo? ¿Para mí o para la iglesia? Yo le decía, yo qué sé, ¿para quién es ese dinero? Yo te traigo ese dinero y ya me voy. Que me habría dicho, a ver, chiquitito, siéntate aquí, ¿quién eres? No conozco de tu vida, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
Eso quería yo. Eso estaba buscando yo. Desgraciadamente busqué en un lugar donde no es iglesia. Que me hubieran agarrado a ver muy bien. Deja tu ofrenda y vamos a ponernos a cuentas con Dios. Te pones a cuentas con Dios y te recibo tu ofrenda. No me lo dijeron. Me hicieron creer que estaba bien. Y así viví muchos años. Hasta que Dios tuvo misericordia por mí y se apiadó y me presentaron el verdadero evangelio. Que si tú no te arrepientes, no puedes tener las bendiciones de Dios. Cuando nace la iglesia, como todos los gobiernos, aquí existió un gobierno federal que dijo, ustedes lo han de conocer, un expresidente que dijo: el pueblo en ignorancia, es más fácil controlarlo. Y quitó, sobre todo del estado de Guerrero, muchas escuelas, porque era mejor que el pueblo estuviera en ignorancia. Y ya después aquí en el Guerrero se metió, es uno de los estados de la República Mexicana que sigue teniendo un carácter delegado por el gobierno federal, que tiene, ¿verdad?, curso intensivo, todavía sigue teniendo para el área de analfabetismo. Y ese analfabetismo lo ha creído todos los gobernantes, sobre todo los radicales, los gobiernos radicales, y dicen que el pueblo no sepa leer. Y viene Jesús. Bueno, ¿tú sabías que nunca existe un creyente analfabeta? Tiene que leer la Biblia para convertirse. Pero sí existe católicos analfabetas. Y sí existen de todas las religiones analfabetas. Y nunca un cristiano puede ser analfabeta. ¿Sabes por qué? Porque tiene hambre. ¿A cuántas personas se les ha enseñado a leer aquí en esta iglesia? Y se convierten y quieren leer. Quieren devorar la Biblia. ¿Por qué? Porque es el testamento. Quiero saber qué es lo que me dio papá. ¿Qué me dijo Dios que está aquí escrito para mí? Quiero saberlo, enséñame a leerlo, porque no quiero que me lo lean. Ahora yo quiero comprobarlo por ti mismo. Y muchas mujeres y hombres que están aquí han aprendido a leer. Así empezó el evangelio. Empezó a impactar las esferas y a convertirse en las personas. Esta iglesia nació, tenemos 10 años, y nació, déjame describirte. Estábamos en un saloncito chiquito, éramos un puño de 20 personas. Y siempre que terminaba yo de predicar, con el sol, ni ventilador teníamos, abajo de una lona de circo así chiquita, y estábamos ahí entre juegos y unos columpios, y los niños se ponían a brincar, y yo decía: calmen esos niños, y ponía a predicar, y yo me ponía a predicar, y salíamos sudados, no podíamos más de una hora porque se transminaba el calor de la lona, y salíamos totalmente empapados, ¿no? Y yo decía: ¿quién quiere venir aquí? Pero los que estábamos, disfrutábamos ese momento. Nadie se quejaba. ¿Qué aire acondicionado, por favor? ¿Qué ventilador? ¿Qué frío? No, calor extremo. Y todos estábamos enamorados del Señor en ese momento y predicábamos y decía uno, me acuerdo que decía: pastor, siga predicando. Y si digo: no, ya se acabó el tiempo, usted sígale. Digo: bueno, ahí les va. Y seguía yo predicando. Y seguía yo predicando con mi corazón, y verdad, y hacía el plan de salvación, y llegaban más familias y más familias y más familias, y la iglesia crecía, y se añadían y se añadían y se seguían añadiendo y se siguen añadiendo por el fervor. ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegaste a esta iglesia? ¿A cuántas personas has traído? ¿A cuántos has traído? ¿Dónde están los que tú invitabas y que se sentaban ahí contigo? ¿Por qué no has ido por ellos? Porque Jesús, dice en la Biblia, que dejó los 99 y fue por la oveja perdida. Eso no es cosa del pastor. Ese es trabajo tuyo. ¿Dónde están?
¿Cómo llegas a la iglesia? Otra vez, domingo, levantarme temprano, ¡qué bárbaro! Esto no es mío, es del Señor, es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías tú que para que esto naciera tuvo que morir un hombre en la cruz? Tuvo que sufrir. Y él estaba sufriendo clavado en la cruz y lo picaban con una lanza y lo bofeteaban, lo escupían. Estaba totalmente desnudo. En las películas lo ponen con un taparrabo. No, estaba desnudo, humillado 100%. Nuestro Dios desnudo. Nuestro Salvador. Ja, ja, ja. Y si es Dios, que se le quite. A ver, desclávate, a ver si puedes. Y con groserías. A él le costó ese sufrimiento. Pero seguramente él estaba pensando, la iglesia de Acapulco, en 2000 años esa iglesia va a crecer. En 2000 años estoy pensando ahí en los pastores que se van a levantar. Y Jesús estaba pensando en ti, en los otros pastores, en los otros maestros. Y tú eres maestro y no te has levantado. Quizá hagas tu promesa para este año. Y tú sabes que tienes un llamado a servir y no lo haces. ¿Y dónde está ese fervor que tenías? ¿Dónde está esa necesidad que llegabas? Eras el primero en llegar, en servir. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Quién se la comió? ¿Quién te robó el pensamiento? ¿Qué pasó en tu vida? Que ahora hasta en las prédicas te duermes. ¿Qué hay? ¿Ya Dios te dio todo? ¿Ya te dio comodidad? ¿Te quitó la enfermedad? ¿Te quitó el problema económico? ¿Te quitó los enemigos? Y ahora sí, a dormir. ¿Qué pasa con nosotros? No así la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo, ellos llevaban a otros y impactaban. En menos de un año, de 2 años, ya estaba en Samaria, en otros países. ¿Qué ha pasado con nuestra iglesia? ¿Sabías tú que en Estados Unidos apenas la semana pasada se acaba de nombrar una iglesia que había sido cristiana por muchos años, se denominó ahora atea? ¿Sabías eso? Dice, ya no somos cristianos, ahora somos ateos. Y cerraron la Biblia, ahora son ateos. Fíjate qué locura de gente. Dice, bueno, vamos a hablar del amor. Cálmate. O sea, ¿cómo que vamos a hablar del amor? Y no, el amor es Cristo. Que es aberrante. Solamente ellos quieren acomodarse a lo que ellos hacen e inventan religiones. La construcción, pues, de la iglesia tuvo que ser sobre un cuerpo destruido. Esta iglesia tiene sus raíces no en hombres. Muchos nos han acusado que Martín Lutero es el fundador de nuestra iglesia. No conocen la Biblia. Martín Lutero ni nadie, ni ningún hombre, nadie. Bueno, sí, conocí a uno aquí en Acapulco que dice que tiene una iglesia. Él me lo dijo a mí. Él me lo dijo. Y la tiene aquí sobre la costera. Y yo le dije, ¿eres Cristo? Dice, no, me llamo Javier. Y dije, ¿cómo? Y dice, sí, me llamo Javier. Dice, a ver, repíteme lo que me acabas de decir. Dice, tengo una iglesia ahí. Digo, ¿cómo que tienes una iglesia ahí? Dice, no me entiendes. ¿Te fijas? Ahora las iglesias tienen dueño. Otro loco llega y dice, oye, te vendo mi iglesia. Fíjate. Y le dice a otro más loco, le dice, ¿y cuánto quieres? ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que hay congregaciones cristianas que se juntan un grupo, un pequeño grupo de personas y le dicen, vamos a correr a este pastor? Y lo corren. Y luego ese mismo grupo de personas, vamos a contratar a otro pastor y lo contratan. ¿Sabes cómo le llama a ese tipo de iglesias la iglesia en la Biblia? Nicolaitas. El pueblo manda. Y aquí no manda el pueblo.
Es una teocracia. Lo que dice la Biblia es lo que se predica. Gracias a Dios, porque porque soy un hombre, y si tú ves mis errores, qué bueno. Y si ves que digo una palabra por otra, qué bueno, me da gusto para que sepas que yo no soy Dios y que soy imperfecto, y gracias a eso yo tengo otro arriba, que ustedes lo conocen, Armando Alducin, y ese tiene otro arriba, y yo descanso porque tengo un líder en quien descanso. Y así tú también tienes que tener un líder y alguien que te esté liderando, porque si tú no estás bajo autoridad, no puedes ser un cristiano. Todos los cristianos estamos puestos para estar bajo autoridad. ¿Te acuerdas del pasaje del siervo centurión? ¿Te acuerdas del pasaje del siervo centurión? ¿Qué le dijo el siervo centurión? Le dice: a ver, Jesús, quiero que vayas y ores por mi siervo porque está gravemente herido y quiero que ores por él. Dice: ok, díganle que voy. Y ahí venía Jesús y lo para otra comitiva del siervo centurión. Le dice: a ver, no vayas, solamente di la palabra. Di la palabra. Y le dice el siervo centurión: porque yo estoy bajo autoridad, y la prueba de que estoy bajo autoridad, que los que están conmigo me obedecen. Y le digo a este: ve, y va. Y a este: viene y viene, y hace esto y lo hace. Así yo estoy bajo autoridad, estoy bajo autoridad. Yo quiero que digas esta palabra para que mi siervo sane. Jesús se maravilló cómo un cristiano puede estar bajo autoridad. No, yo soy ingeniero, soy licenciado, ¿cómo crees que voy a estar bajo autoridad? Si he leído muchos más libros que este loco, ¿cómo voy a creer yo que voy a ponerme bajo autoridad? Los apóstoles eran analfabetas. ¿Y cuántos se pusieron a la autoridad de ellos, bajo autoridad de ellos? La soberbia y la arrogancia no permite que nosotros hagamos y obedezcamos a Dios. Es imposible agradar a Dios así. ¿Te imaginas que alguien pueda intentar destruir la iglesia? Que llegue uno y que diga: voy a sacarlo de la iglesia, y voy a sacar a esta, y vengo sobre aquella muchacha que está bien bonita, y vengo sobre ese que me gusta y me lo voy a llevar. Me gusta porque está casado, pero no me importa, yo estoy más bonita y me lo voy a robar. Si alguien pensara que puede sacar a una persona de la iglesia, no conocen a Dios. Lo voy a invitar a mi iglesia. Allá en mi iglesia sí se mueve el Espíritu Santo. Allá hablamos en lenguas y hablamos en dialectos y hablamos en todo. ¿Y qué importa si en tu iglesia se habla todo eso si no hay un cambio en tu interior? ¿Qué importa? Allá nos caemos para atrás. ¿Y qué tiene si tú no cambias? Si no hay un verdadero cambio genuino en tu corazón, ¿de qué sirve? Quizá no seas de la iglesia. Porque los que pertenecemos a la iglesia, hay cambio en nosotros, cambia. ¿Sabes? Lo primero, amar a Dios. Lo segundo, amar a tu semejante. Lo tercero, quieres saber de Dios. A ver, platícame eso que dijiste, ¿dónde está? Quiero saber. Quiero ir a un estudio. Empieza el fervor en ti, como lo empezó en mí. Unos ya se apagaron, otros ya no dan luz. Otros brillaban, eran reflectores, y ahora son velas de pastel, velitas. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Quién te robó lo que tú eras? Satanás. Es el único que puede robar la palabra. Es el único. Dice en el pasaje de la parábola de Jesús de la semilla, dice: sembraron la semilla entre caminos, entre piedras y entre regales, y vinieron las aves de los cielos y las comieron. ¿Quiénes son las aves? Los demonios. En Apocalipsis 3:1 ¿tú has pensado cuál es el peor pecado que se puede hacer? ¿Verdad que claro que la Biblia no habla de pecados, verdad, veleales y como la Iglesia Católica los ha catalogado? No, ante los ojos de Dios hay pecados
y pecados, y todos son pecados, y no hay uno que sea más fuerte que otro, otro que no, pero sí hay pecados que van a ser de mucho más castigo. Y hay pecados que causan pobreza. Hay pecados que causan enfermedades. Hay pecados que causan muchas severas consecuencias. Ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Lo vuelvo a repetir. Pero el problema y lo que sigue del pecado es que hay pecados que van a traer mucha consecuencia. Sobre todo los sexuales. Si pudiéramos catalogar, y yo les preguntara, sin necesidad de que ustedes me contesten, por favor, ¿qué sería más malo ante los ojos de Dios? ¿Golpear a la iglesia del Señor o suicidarte? Si alguien dijera, bueno, el suicidio, no, ese sí debe estar muy feo, pues ¿cómo suicidarte? ¿Y qué tal si no eres cristiano y llegas al otro lado y llegas al infierno? Y bueno, ¿y qué tal si llego al cielo? Pero ¿qué tal si no? Bueno, entonces ese no, sí está muy grave. Y golpear la iglesia del Señor, afectar a la iglesia del Señor, invitarle a una persona que salga de la iglesia. ¿Cuál de los dos crees que sea más grave? Jesús lo dijo claramente. Dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Más le vale que se atase una piedra de molino en el pescuezo y se suicide que aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. O sea, ante los ojos de Dios, cuidadito y te metas con la iglesia. Cuidadito y defraudes a un cristiano. Cuidadito y hagas tropezar a un hermano. Cuidadito, porque te la ves con el que murió en la cruz. Pablo dijo, cuando iba caminando y dice que él era perseguidor de la iglesia, imagínate, perseguidor, y agarraba los estudios de Biblia, les echaba gasolina y les prendía un cerillo, ¡fum!, y salía corriendo el Pablo. Era asesino de cristianos y los agarraba, los lazaba y los arrastraba en su caballo. Y entonces él dice, y yo siendo el último como un abortivo, Dios me tomó a mí, y yo que fui perseguidor de la iglesia. Y acaba diciendo, dice, mala cosa es que una persona se meta con la iglesia. Mala cosa es. ¿Por qué? Porque a uno que murió en la cruz le tuvo que costar la vida para que tú te sentaras aquí, para que estuvieras en paz, para que fueras edificado. Y si te dijeran, digo, si yo fuera Dios no te compartiría mi sabiduría. ¿No es verdad? A mí me enseñaron, frígate, porque yo también me fregué. Quémate los ojos porque yo también me los quemé. Aprende. Eso me enseñaron de niño. Y cuando venimos a la Biblia, el Dios del cielo te quiere dar toda la sabiduría. ¿Qué somos? ¿Te imaginas cómo Dios nos ama? No hay ningún impedimento para que tú tomes la decisión de seguir a Dios. No existe. No hay. Dice la Biblia que Dios en la cruz venció todas las huestes espirituales de maldad. Ahora es decisión tuya. Dijimos que íbamos a ir aquí a Apocalipsis. Apocalipsis 3:1, y con eso terminamos. Esta es la otra iglesia. Es la iglesia de Sardis. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que vas y vienes, y tienes estudios de Biblia y ofrendas, y que vives, bueno, eso ya se lo agregué yo, y que estás muerto.
¿Cómo estás? Muerto. Hay cristianos que se quedaron con la esencia y ya no viven. Son muertos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. Dios está hablando a esas personas frías, a las personas tibias, que tenían ese fervor, que eras un gran evangelista, que eres un maestro, que acudías a 2, 3 estudios. ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde quedaste? A veces te vemos los domingos. A veces. El domingo pasado tu silla quedó vacía. Y el Señor te estaba extrañando. Algunos te hablaron por teléfono, no contestaste. ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Por qué no eres el mismo? ¿Sabías tú que tú estás frenando la iglesia? Porque tú tienes una comisión de evangelizar a ciertas personas, y hasta que no evangelices a esas personas vas a tener el cometido hecho delante de Dios. Todos tenemos un llamado y se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir, porque si Dios lo dijo, todo lo que Dios dice se cumple. ¿Y sabes qué hace Dios para que tú obedezcas? No te quiero decir. Mejor interpreta mi silencio. Pero lo tenemos que hacer, tarde que temprano. ¿Qué les parece si lo hacemos de hoy? Empezamos hoy por la buena. Vamos a orar. Y orando, esto se arregla. Dios, queremos ponerte enfrente de ti todas estas cosas. Hemos sido desobedientes. Hemos postergado. Hemos alargado los tiempos. Y lo único que hemos hecho, Señor, es dar vueltas en el desierto. ¿Por qué, pues, Dios, hemos sido tan desobedientes? Qué amor de los hermanos en la iglesia que nacía. ¿Y por qué morimos en el camino? ¿Por qué nos extinguimos? Pareciera que dejamos de brillar. Y Dios quiere que en este momento tú empieces a caminar de la mano de Dios. Bendito Padre, perdónanos. Sé propicio para nosotros, Dios. Sé misericordioso. Nos diste una comisión y la hemos pisado. La pusimos abajo del cajón y arriba de ella pusimos todas nuestras prioridades. Danos la oportunidad de desempolvarla, Señor. Déjanos sacar todo esto y volver al camino que tú nos dijiste. El primero. Queremos ser una iglesia viva. Queremos seguir impactando a los pecadores, a los enfermos, a los borrachos, a los maldicientes, a los afeminados, a las prostitutas, a los drogadictos. Ahí cada uno tiene un llamado. Obedece para que seas más grandemente bendecido. Si alguno de los que estamos aquí no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, si tú oíste que Cristo murió en la cruz, es para ti. Dile a Dios en este momento: Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte, Dios. No tengo palabras. Simplemente quiero conocerte. Quiero empezar a
que he hecho, a lo mejor no es mucho, a lo mejor es mucho, pero Dios con su sangre preciosa te limpia de todo pecado. Dice la Biblia que el Señor no retarda sus promesas, según algunos le tienen por tardado, sino que es paciente y no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es Dios quien te está hablando. Hay un juicio, pero también hay una mano que te está diciendo: ven, hijo, hija, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Te recibo pues, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador en este momento. Amén y amén. Amén.